Ah, Bien, buen día a todos. Entonces, hoy estamos con nuestra clase del 2 de noviembre y después de lo que estuvimos conversando sobre las próximas clases y la posibilidad de tener una clase presencial, híbrida, vamos a hacer un breve repaso de los contenidos de la clase de hoy. La reunión de hoy, en la reunión de hoy empezamos a presentar, para completar la semana que viene, eh, cuestiones relativas a los mercados de factores. Hasta ahora en la materia vinimos trabajando, presentando nociones sobre producción y consumo y luego la interacción en los mercados y tipos de estructura de mercados para bienes y servicios. Y no estuvimos haciendo comentarios particulares respecto de mercados de factores productivos que tienen algunas particularidades, pero eh, obviamente operan como mercados. Y al operar como mercados podemos identificar eh, particularidades o cuestiones a tener en cuenta respecto de la demanda en el mercado de factores y la oferta en el mercado de factores. Y luego cómo las distintas estructuras de mercado y también las estructuras de mercado de bienes o de productos influyen sobre las condiciones de los mercados de factores. Y después en particular en la clase, en el contenido presentado en la clase de hoy, al repasar cuestiones de oferta de factores productivos, se presentan algunos argumentos especiales o puntuales respecto de la oferta de trabajo. Que tiene, como está presentado en la reunión, una forma extraña y explicable por eh, qué decisiones están atrás de la decisión, qué aspectos o cuestiones están atrás de la decisión de ofrecer trabajo. Entonces, en el recorrido de la clase, en primer lugar, se presenta la idea de que la demanda de factores es una demanda derivada. ¿De qué? Bueno, básicamente derivada de las condiciones en las que se produce, cómo se vende y cómo se produce eh, aquel producto, valga la redundancia, para el cual se están demandando factores productivos para poder producirlo, ¿sí? O para cuya producción se están demandando factores productivos, mejor dicho. Eh, y entonces, cuánto voy a querer contratar de factores productivos va a depender de cuánto es lo que genero por la producción adicional vinculada con el uso de estos factores productivos y a cuánto logro vender esa producción adicional de bienes y servicios. Eso define lo que se denomina el ingreso del producto marginal, es decir, cuánto agrego de ingresos por producir más, por contratar más factores. Y entonces eso es lo que va a condicionar o determinar el nivel de demanda de factor productivo. Eso luego se comparará con lo que cuesta, lo que genero adicional por contratar, por producir más, por contratar más factores productivos, luego lo compararé con cuánto es que me cuesta contratar esos factores productivos. Y si lo que encontramos es que los ingresos son superiores a esos gastos que tengo por contratar, entonces tiene sentido seguir contratando. Mientras que si los gastos por contratar terminan siendo superiores a los ingresos que me genera la contratación de factores, entonces dejaré de hacerlo. Y la situación de equilibrio será, como muchas veces lo hemos podido ver en otras circunstancias, cuando esas dimensiones, ingresos y gastos asociados a la decisión de contratar factores productivos se igualan. Mientras genere más que lo que me egresa, me conviene seguir contratando. Mientras, cuando empiezo a tener egresos mayores a lo que tengo de ingresos, dejo de contratar porque ya no me conviene esas unidades adicionales contratadas, porque justamente me generan más gastos que ingresos. Eh, Después, en particular, lo que se hace es distinguir, como lo que decimos es que eh, parte de lo que condiciona mi demanda de factores es
los ingresos que genera el mercado de productos, se toma en consideración o se pone en consideración cómo las estructuras, cómo distintas estructuras de mercados de productos o de bienes y servicios, estructuras competitivas o estructuras en el otro extremo de tipo monopólico, determinan distintos niveles de ingreso, porque los precios que se cobran son diferentes en cada circunstancia, y eso condiciona mis niveles de ingreso por la producción adicional que logro producir por poder contratar más factores. Entonces, lo que podemos hacer es distinguir entonces cómo, según el tipo de estructura de mercado que tengamos en el mercado de producto, será el tipo de demanda de factor productivo que tengamos. Y básicamente lo que se muestra ahí es que cuando los mercados de productos, bienes y servicios son más competitivos, la demanda por factores de productos es mayor. Y eso se corresponde con que en los casos de mercados competitivos, los niveles de producción de bienes y servicios son mayores que en los casos en el extremo de monopolio. Entonces, eso es completamente consistente. Si produzco más en los mercados competitivos, necesariamente voy a necesitar contratar más factores productivos en los mercados, en los casos en que tengamos que proveer de mercadería o de bienes y servicios o de productos a mercados de bienes competitivos. Entonces, ahí se muestra esa consistencia, siempre jugando con identificar la situación de equilibrio del mercado. eh, en distintos casos se presenta la distinción entre la situación individual y la situación de mercado, en particular cuando se analiza la oferta. Y después, una cuestión, como les decía, particular que se presenta es cómo se puede identificar o atender a las particularidades de la función de oferta de trabajo. Función de oferta de trabajo que hay que entenderla, como está comentado en clase, a partir de la idea de que los individuos definimos cuánto vamos a trabajar y a partir de eso generar ingresos laborales, teniendo en cuenta que estoy tomando decisiones de maximización de utilidad o de satisfacción, eh, eligiendo entre la renta que obtengo, perdón, entre los ingresos que obtengo por el trabajo, que me permitirán niveles de consumo o acceder a ciertos niveles de consumo, versus las horas de ocio. Acá en vez de estar eligiendo como, o analizando como aprendimos un tiempo atrás cuando analizamos teoría del consumidor, la elección y la maximización de utilidad entre bienes alternativos que en alguna medida se sustituyen, en alguna buena o mucha medida se sustituyen. Acá el análisis para entender el efecto sobre la oferta de trabajo está dado por la elección entre horas de trabajo que se traducirán en ingresos laborales versus horas de ocio, es decir, horas de descanso o de justamente ocio, digamos, entendido como actividad recreativa o de descanso. Y entonces, ahí lo que se puede ver es que puede haber alguna, perdón, no, puede haber, no, hay un comportamiento diferente según lo que esté primando en cada caso, sea el efecto sustitución. Cuando hay aumentos salariales, uno imaginaría que tiende a aumentar las horas de trabajo porque eso me permite tener más ingresos, pero a su vez el aumento de ingresos me permite aprovechar esos mayores niveles de ingresos en términos de, de mayor capacidad de consumo. Eso es la parte de efecto ingreso asociado al cambio salarial, que es el precio del trabajo, y entonces eso permitirá reducir las horas de trabajo aumentando las horas de ocio, que es exactamente lo mismo porque hay un límite fijo a la cantidad de horas
de trabajo y ocio combinadas, que es la definición de jornada laboral, ¿no? O de jornada completa, que puede ser laboral o de ocio, de las 24 horas del día. Entonces, ahí lo que uno puede ver es que cuando los niveles de ingreso son suficientemente altos, tenemos capacidad de reducir nuestra oferta de trabajo. ¿Mm? Y es por eso que la oferta de trabajo, a diferencia, y es el caso particular que identificamos, a diferencia de las ofertas estándares o habituales que encontramos en productos, en mercados de productos y de otros factores productivos, que siempre tienen pendiente positiva, tienen esta forma curva con un tramo con pendiente positiva, donde predomina el efecto de sustitución frente a la mejora salarial, versus o complementado con un tramo de pendiente negativa, donde lo que está predominando es el efecto ingreso, que permite reducir las horas laborales o aumentar las horas de ocio. ¿Mm? Y después, por último, lo que se presenta en clase es la idea de renta económica, que asimilamos o tratamos de mostrar la analogía con la noción de excedente de productor que analizábamos cuando veíamos mercados de bienes y servicios, mercados de productos. ¿Mm? Y cómo el nivel de renta económica asociado al uso de un factor productivo va a ser mayor a medida que más inelástica sea la oferta de ese factor productivo, o por lo tanto sea menos flexible, más fija. ¿Sí? En el extremo, el caso de la Tierra, cuando la Tierra ya no puede aumentarse la dotación disponible. ¿Mm? Entonces, ese es el conjunto de temas que se repasan en la clase y lo que se busca es identificar cuántas serán en definitiva las cantidades y los niveles salariales que se pagarán, o de remuneración al factor productivo, mejor dicho, que se pagarán según las distintas condiciones que fuimos mencionando. Lo que va a venir la clase que viene es consideraciones particulares cuando los mercados laborales ya no son tan competitivos como lo que estábamos suponiendo, ¿m? Sino que empiezan a tener condiciones de competencia imperfecta, en particular condiciones de tipo monopsónicas. ¿Sí? Esa palabra que es muy poco conocida, muy poco habitual, no la explico ahora, la vamos a dejar para la próxima reunión. La próxima reunión vamos a estar presentando el final de estos temas de mercado laboral y seguramente estemos presentando algo sobre, ahí cambiando un poquito el orden del programa, es posible que cambie un poquito el orden del programa y cambie el orden de los últimos dos temas que nos toca revisar. Eh, lo tengo que terminar de confirmar, pero por una cuestión de tiempo para ocupar clase, y de cómo hagamos la posibilidad de tener clases presenciales o no. Pero bueno, esa es la idea. La clase que viene vamos a estar vamos a estar cerrando mercado de factores y vamos a estar presentando tema nuevo. Recuerden algo que olvidé decirles hace un rato. Todos los temas que entran hasta el 15 y eventualmente sí, hasta el 15, hasta la clase, hasta las próximas dos clases, son temas que entran en el segundo parcial. Como les conté y como ustedes lo están viendo, estos últimos temas son un poco más complejos que los que veníamos viendo en la primera parte de la materia. Otra vez, les insisto, dentro de lo posible, métanle pata a tratar de no estar retrasados con las lecturas. ¿Sí? Dicho este breve repaso, disponible para consultas, para repaso, para aclaraciones, lo que hiciera falta para cualquiera. Así que escucho. Disculpen que hablé estos 15 minutos largos, 20 minutos largos solo. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió todo tan fácil? Ninguna duda, profe. ¿Ninguna duda? Bien, Ramiro. Bueno, Eduardo también me dice que no. Miren que después, a ver, no es que, por favor no lo tomen
como una amenaza, al contrario. Pero es importante acá distinguir, y bueno, lo van a trabajar con Karina y con Mariela, están terminando de ver caso de competencia imperfecta, ¿no? Les queda por terminar algo de oligopolio, ¿puede ser? Que les quede alguna cosita para completar la ejercitación. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Creo que nos falta terminar el TP con Karina, Bien, de ese tema. bien. Lo hicimos por la mitad con Ok. ella. Y después viene, bueno, justamente el TP de mercado de factores. Eh, Ahí se presenta un poco más ordenada la combinación de, que es lo que vamos a terminar de ver nosotros en la próxima reunión, la combinación de casos según estructuras de mercado, de producto y de factores competitivas o no competitivas, ¿sí? Eh, y ahí queda como una especie de cuadro resumen que siempre utilizamos, o de resumen de casos, digamos. Eh, Atrás de eso lo que hay que tener presente es cómo sería la función de demanda de factores en cada caso, cómo sería la oferta de factores en cada caso, y cómo las distintas combinaciones nos terminan dando mayores o menores niveles de remuneración, es decir, de precio de cada factor y de cantidades contratadas. Entonces, de vuelta, lo importante ahí va a ser entender cómo tenemos que identificar distintas funciones de demanda de factores según sea la situación del mercado de productos y distintas funciones de oferta según sea la situación del mercado de factores, digamos, ¿no? Para entender si tenemos situaciones más competitivas o menos competitivas. Siempre, aunque parezca medio ingenuo presentarlo así, uno tiende a vincular las situaciones competitivas con situaciones en las que los precios eh, a nivel individual son tomados como vienen. Por lo tanto, se dice que las empresas individuales son precios aceptantes. Eso es lo que está atrás de la posición horizontal de las funciones, en este caso de oferta, ¿sí? Y eso es algo que les pido que repasen con atención. ¿Por qué decimos que cuando hablamos de productos o de bienes y servicios, la función de demanda en casos competitivos es horizontal, que es una particularidad, y cómo en el caso de mercado laboral, cuando hablamos de mercados laborales competitivos, lo que es horizontal es la oferta, ¿sí? Y por lo tanto el nivel de gasto medio y marginal asociado a esas funciones de oferta. Esa es una cosa que siempre vale la pena tener presente para entender la lógica de cómo la idea de que alguien es precio aceptante condiciona la percepción que se tiene de oferta laboral, de oferta en el mercado de factores en este caso. Disculpen que mire para el costado, pero tengo a mi perro haciendo bastante lío, con una gata al lado y una planta que me están destrozando. Bueno, cosas de las casas que ocurren, digamos. Bien, ¿no hay consultas entonces? No, profe. Bueno, No, profe. si no hay consultas, les pido que no dejen de chusmear estas cosas, ¿sí? Eh, Porque en lo que vamos diciendo siempre hay un pequeño apunte de posibles preguntas, así que no dejen de anotar. Eh, bueno, que tengan buena semana, cuídense, nos estamos viendo pronto y espero poder avisarles en lo posible, voy a tratar de escribirles si llego a tener confirmación antes de la semana que viene para contarles cómo venimos para el 15 o el 16 y el 23. ¿Sí? Cuídense, gracias. Hasta Nos luego. vemos, profe. Hasta luego. Adiós. Chao chicos.